Vamos a Números 33, 21. Hoy nos toca la jornada de risa, ¿no? Risa. Eh, pero es con doble S, entonces tiene otro significado, ¿no? Si no, sería risa puro. Imagínense todo el pueblo riéndose en esa jornada, no. Tiene otro significado. Miren lo que dice Números 33, 21. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Recuérdense que hemos estado estudiando las jornadas. Esta es la jornada número 18 y ese es el mensaje número 28. Mensaje número 28 y jornada número 18. Y ya las dos anteriores del Libna es Rima y Rimón Pérez. Y ahora estamos en esa jornada que se le puso el nombre de Risa. Oremos para que Dios nos ayude a comprender su palabra. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de ti, pidiendo de tu misericordia, pidiendo de tu gracia, Señor. Por favor, toca nuestra mente, toma nuestra mente en esta hora, Señor. Danos ese espíritu, concédenos ejercitar ese espíritu de sabiduría y de revelación. Queremos, Señor, escucharte, queremos, Señor, que tú nos enseñes en esta hora. Gracias por tu bendición, gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Números 33, 21, salieron de Libna y acamparon en Risa, Risa con doble S. Cuando nosotros estábamos en la escuela, nos enseñaba la gramática y ustedes han escuchado, bueno, se nos enseñaba lo que es sinónimo, lo que es homónimo y lo que es antónimo, ¿no? Hoy vamos a ver lo que es antónimo. Pues sinónimo, pues ya sabemos que, ¿cómo es, hermana maestra? ¿Qué es sinónimo? Pues es sinónimo, ¿no? ¿Verdad? Sinónimo es sinónimo. Entonces, o sea, hay un sinónimo de una palabra que tiene otro, se puede decir de otra manera, ¿no? Entonces eso es sinónimo. Pero homónimo es el que tiene el mismo nombre, ¿no? ¿Verdad? El homónimo. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos a dos Antonio Rojas, ¿no? Ellos son homónimos. Ellos vienen los domingos. Ellos es el homónimo, ¿verdad? Entonces, pero antónimo. Esta palabra risa en el hebreo es un antónimo. ¿Qué es antónimo? Antónimo es cuando una misma palabra expresa una idea opuesta o contraria. Eso es antónimo. Esa palabra al buscarlo en los diccionarios hebreos tiene dos significados, por eso es antónimo, uno positivo y otro negativo. El primer significado de risa es ruina y el segundo significado es gotas de rocío. Ruina y gotas de rocío. Nosotros sabemos por ejemplo, ¿qué es ruina? Cuando de las pirámides o cuando hay terremotos, todo eso llega estar en ruinas, o sea, hay pérdidas, ¿no? Es algo negativo, algo malo, ¿no? Y ya gotas de rocío, eso es lo positivo, ¿no? Gotas de rocío, es cuando cae el rocío, cuando ustedes, en los tiempos que no llueve, aparece la tierra mojada, porque ¿qué es lo que moja? El rocío que cae del cielo, ¿no? Y eso es bueno porque eso ayuda a las plantas, eso es bueno. Entonces, vamos a ver que en esta jornada, Risa, nos enseña que hay dos cosas para nosotros. Pero antes de entrar a nuestro significado, más bien a desarrollar nuestro mensaje, vamos a leer un Salmos, porque creemos ver dos lados opuestos. El Salmo 103, versículo 7,
Vamos a ponerlo ahí y ustedes miren lo que dice Salmo 103, versículo 7. Sus caminos, está hablando de Dios, de Jehová, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Son dos cosas diferentes aquí. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos da una libertad de escoger lo que nosotros queremos. En ese tiempo es conocido como el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia Dios no obliga, sino que Dios da la libertad. Pero pues, la decisión que nosotros escojamos trae una consecuencia. Amén. Y porque aquí habla de Moisés, que a Moisés le notificó sus caminos y a Israel sus obras. No es lo mismo ahí. Si usted, o más bien la pregunta sería, ¿qué queremos nosotros? ¿Que Dios nos notifique sus caminos o que nos muestre sus obras? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué pregunta para todos ustedes? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Que Dios le notifique sus caminos o que le muestre sus obras? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Ninguno? ¿Las dos? ¿Las dos? Ok, y ahorita usted va a decir, entonces estoy mal, escogí mal o escogí bien. Vamos a ver. Si queremos que Dios nos muestre sus obras, entonces seremos las personas que solamente queremos saber de milagros, de poder, de sanidad, de echar fuera demonios. Y Dios respeta esa decisión, pero eso es ser un cristiano niño en Cristo. Amén. En cambio, que Dios nos notifique sus caminos, está hablando de tener una comunión íntima con Él. Y Moisés, dice la Biblia que Dios hablaba cara a cara con él. Y en esa relación, Dios le dio a conocer sus caminos a Moisés, mientras que al pueblo solo le mostraba sus obras. Y está bien las obras porque ahí Dios les dio calzado, vestido, y dice que no se envejecía, les dio comida, les dio agua, hasta carne les dio. Entonces otra vez la pregunta, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Que Dios nos notifique sus caminos o que nos muestre sus obras? ¿Ahora? ¿Qué? ¿O seguimos con sus obras? Bueno, está bien por un tiempo sus obras. O sea, ese es de un niño cristiano. Pero no nos podemos quedarnos en todo el tiempo ahí, sino que para que Dios nos muestre sus caminos necesitamos pasar tiempo con Él. Eso es de alguien que ya madurar, que no está por las obras. Porque aún las obras, los milagros, no son una garantía de que uno realmente siga a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los 10 leprosos? ¿Cuántos de ellos regresaron con el Señor? Nada más uno. ¿Y los 9 dónde están? Entonces, quedarnos solamente con las obras de Dios, que son sus milagros, su poder, su sanidad, que nos dé. Y ese es el problema, porque hoy día, cuando uno no entiende que hay más, no solamente es verlas, no estamos negando las obras de Dios, los milagros de Dios, Dios hace milagros. Dios, Él sana, Él muestra su poder, sus maravillas, hace portentos. Cuando no tenemos nada, Dios provee nuestra comida, nos da todo, ¿no? Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Por eso nosotros debemos saber discernir las clases de mensajes que abundan hoy día. Por ejemplo, está lleno en las redes sociales, está lleno de que, por ejemplo, hay quienes hacen propaganda e invitan a las reuniones de iglesia o hacen campañas evangelísticas, y está bien, pero ellos dicen, fíjense la manera en que hacen su propaganda: venga, habrá sanidad, habrá milagros, poder, etcétera. Y luego dice, traiga a sus enfermos. Otra de las enseñanzas es de que en ese tiempo dicen, siembra y pacta con Dios para que tu cosecha sea grande, ¿no?
Y la verdad que ese tipo de mensajes sí atrae, llama. ¿Quién no quisiera mejorar su situación económica? ¿Quién no quisiera tener un dinerito extra en el banco? ¿No? O sea, nosotros queremos, y si Dios quiere lo puede hacer. Él puede hacer, dice que alimentó a más de 5,000 personas, de 3 panes. ¿Cuántos panes eran? 5 pececillos y 2 panes, algo así, ¿no? O 5 panes y 2 pececillos. Y él alimentó a 5,000 personas, a más de 5,000 personas. Dice que 5,000 personas sin contar a mujeres y niños, o sin contar a los niños. Entonces, es un Dios que hace eso, pero no es, esa no es la meta, porque aún el diablo hace maravillas, hace maravillas. ¿Se acuerdan de Moisés y los magos de Egipto? Hacían lo mismo. Entonces, hermano, Dios no solamente, no quiere, de hecho, Él no quiere que nos quedemos ahí. Es bueno en una parte, porque muchos de nosotros cuando venimos o teníamos algún problema, alguna enfermedad, alguna situación negativa en nuestra vida, y alguien nos habló de Cristo y creímos, y Dios arregla, Dios sana, Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Pero hermano, yo quiero que ustedes vean que eso no, Dios no quiere que nos quedemos ahí. Lo que Dios quiere es que avancemos y que haya esa relación, a que cara a cara podamos tener esa comunión con Dios, para que Él nos muestre sus caminos. Amén. Entonces, se dan cuenta aquí, hasta acá, aquí en Pan de Vida, nosotros no hacemos mucho énfasis, sí lo creemos. Es más, a veces sin ni orar y Dios hace milagros, ha hecho milagros, pero no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque no es la predicación de la prosperidad. Nosotros, lo que Dios nos ha dado, la visión que ha dado en esta iglesia, es que prediquemos a Cristo, y estamos predicando las jornadas que nos llevan hasta que Cristo se forme totalmente en nosotros, para que seamos los vencedores que arrebatamos el reino. Muy bien. Leamos Números 12, 7 al 8 y veamos cómo era lo que Dios quiere, y no solamente es con Moisés, sino con nosotros hoy en ese tiempo. Dice Números 12, 7 al 8. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fue cuando Aarón y María y Aarón, ellos hablaron murmuraron contra de Moisés, ¿no? Pero se dan cuenta cuál era lo que Dios tenía con el pueblo, más bien con Moisés. La relación que tenía Dios con Moisés es de que Dios le hablaba a él cara a cara, y le hablaba claramente y no por figuras. ¿Ustedes creen que en el Nuevo Testamento podemos ser como Moisés? Claro que sí. Dice Marcos 4:34. Marcos 4:34, mire lo que él hacía y es lo que hace hoy día. Marcos 4:34, perdón, dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular. Esta en otras traducciones dice: en privado o a solas les declaraba todo. Entonces Dios en el Nuevo Testamento quiere hablarnos cara a cara. Y ahora más nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, y por medio de ese espíritu podemos nosotros hablar con Él. Entonces vemos que a la gente, a la multitud, les hablaba del reino solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con claridad. Entonces se puede, ¿no? Por eso en otro mensaje dijimos que Moisés sí llegó a conocer lo que representaban las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios. Por ejemplo, lo último que vimos es de que había niveles de sacrificios, ¿no? Porque primero era un cordero, luego un carnero y luego un novillo. Y Moisés decía: este es el Cristo crecido, el Cristo multiplicado. Amén. O sea, es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos quedemos niños. Cordero es
de un año y medio. Pero el carnero es el macho, está más grande que el cordero, y el novillo pues es un becerro, ¿no? Y es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Dios quiere que cada día Cristo se vaya formando en nosotros. Por eso les decía que Dios lo que quiere es que nosotros veamos lo que más bien Él quiere notificar sus caminos a nosotros. Y cuando entendemos cuáles son sus caminos, no nos perdemos, porque también dice la Biblia que su pueblo se extravió porque le faltó conocimiento. Entonces necesitamos buscar, pues, hablar con Dios y decirle: Señor, ten misericordia, revélame tus caminos, muéstrame tus caminos. También por la Biblia vemos que de tanto tiempo que Moisés hablaba con Dios, dice que un día él bajó con todo el rostro brilloso, ¿no? Y el pueblo no lo podía ver. Hermano, o sea que hoy eso es espiritual. Cuando usted es una persona que se mete con Dios en oración, en palabra, buscándolo, y entonces lo que usted habla, porque el brillo es la gloria, lo que usted expresa, porque gloria es expresión, ¿es de qué? De Cristo. Amén. También Mateo 13, 10 al 11 dice: entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Todos nosotros tenemos ese privilegio, esa oportunidad de conocer al Señor. Hermanos, si nosotros tenemos un corazón de hacer la voluntad de Dios como Moisés, seguro que Dios nos muestra sus caminos, nos notifica sus caminos. Por eso es que aquí en esta lectura vemos que a los discípulos dice que se les dio a saber los misterios del reino. También en otra ocasión el Señor Jesús reprendió a la multitud, porque dice que lo buscaban no porque creían en Él, sino que les hizo el milagro de darles a comer. ¿Se acuerdan que les dio de comer, ¿no? Y se acostaron en la hierba y sobre la hierba y se quedaron dormidos? Pues lo que pasa cuando uno come, ¿no? Da un sueño, ¿no? El mal del puerco, como dicen aquí en México. Y entonces, y ya cuando despertaron, dice: ¿dónde está el que hizo el milagro? No es que creían en Él, el que hizo el milagro de alimentar a más de 5,000 personas, y anduvieron buscando hasta que lo hallaron. Y le dijeron: Señor, te hemos andado buscando, ¿dónde has andado? Y Él les dice: ustedes me buscan no porque creen en mí, sino porque les di de comer y hasta se hartaron, dice. Entonces, nosotros, hermano, seamos un discípulo de Jesús, porque un discípulo es aquel que sigue a su maestro y aprende de él. Hay una advertencia: si nosotros no somos diligentes, podemos ser cristianos que solamente deseamos, amemos las obras de Dios y de todo, es decir, sus beneficios físicos y materiales, y no conocer sus caminos. Y es lo que abunda hoy, pues. Por eso, hermano, cuando no hay milagros, la gente dice: es que no hay nada. Pero es que eso sigue, es una señal para los incrédulos. Pero nosotros no somos incrédulos, somos creyentes, no necesitamos eso. Por eso hemos hablado aquí cuando ministramos la alabanza: no te alabamos por lo que tú nos das, no te cantamos por lo que tú nos das, te cantamos y te alabamos porque tú eres digno. Amén. Entonces eso es diferente, pero ese es el pensamiento que gobierna una persona que ya ha crecido, pues ha dejado de ser niño. Ok, entonces les decía que la palabra risa es un antónimo, ¿no? Y vamos a ver la parte negativa de esta palabra risa. Dijimos que uno de su significado es ruina, ruina. Vamos a ir a Números 15:32. Números 15:32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Pensemos en lo que está diciendo. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, porque llegaron a la jornada de risa,
Y dice que hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. En el monte de Sinaí, Dios le dio las leyes, y una de las leyes era que el pueblo tenía que guardar el día de reposo. ¿Se acuerdan? Pues ustedes léanlo y van a ver que hay un día, guardarás el día de reposo. Y entonces vemos que no podemos, cuando estaba leyendo este versículo dije, es que no se puede ocultar lo que hacemos. Porque se supone que este día todos tenían que estar ahí en sus casas, ahí en sus tiendas, más bien dicho, sus tiendas de campaña. Tenían que estar ahí descansando, pero dice que hallaron a un hombre en el desierto. Pues andaba en el desierto, ¿no? Pero hallaron que andaba recogiendo leña. En otras palabras, ellos hallaron a un hombre que cuando debería de estar descansando, porque ese es el reposo, ¿qué estaba haciendo? Trabajando, haciendo algo. Y dice el versículo 33 al 34. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Gracias a Dios que en ese tiempo, más bien, gracias a Dios que no nos tocó nacer en el tiempo del Antiguo Testamento. No sé cuál seríamos, del que recoge la leña o los que estábamos nada más viendo qué hacían los demás, pero algo estuviéramos haciendo. Pero lo peor es de que, hermano, lo que van a hacer con esta persona, o sea, era la ley, pues. Y esta es y aplicando a lo espiritual para nosotros, porque hoy no se aunque hay gente que nada más está viendo, y no deberíamos de hacer eso, porque nada más están viendo cómo hay un predicador que está ahí en internet que cómo le tira a las mujeres, cómo le tira a los varones, a todo el mundo, nadie se escapa con él, y le tira y duro, ¿no? En su forma de vestir, ¿no? Y no debería de hacer eso, pero hay, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que entender qué quiere decir Dios cuando habla de que no tenemos que hacer nada el día de reposo, sino que es un día de descanso. Hoy en día no es un día específico porque el día de reposo es Cristo. Pero entonces Cristo es el que convoca un tiempo para los cristianos. Y de verdad, hermano, que las reuniones de la iglesia, ustedes deben saber que es su descanso. Si ahorita usted qué hace, nada más sentadito, escuchando, disfrutando la palabra. No está barriendo, trapeando, atendiendo el negocio, planchando. Usted viene aquí y se sienta a escuchar. Es su descanso, debe de entenderlo. Amén. Pero a veces lo que pasa es de que nosotros hacemos como este hombre, este varón que andaba recogiendo leña el día de reposo. En otras palabras, lo que está diciendo, lo que Dios nos está queriendo decir es de que a veces nosotros ocupamos el tiempo que Dios nos pide para otras cosas. Y porque tenemos afán y aún hay desconfianza de nosotros, y eso es lo que le enoja mucho a Dios, porque desconfiamos de Él y decimos, es que si no me muevo, no va a haber dinero. O sea, Dios sí nos da el tiempo porque les dio 6 días para que ellos hicieran todo. Es más, ahorita les voy a leer que ellos antes del día de reposo tenían que tener todo listo para el día, para que no hicieran el día siguiente. Por ejemplo, cuando usted y su esposa dicen, vamos a hacer mucho caldo, ¿no? O mucha comida para mañana no hacer nada, así, a veces así se dice, ¿no? Y es lo que Dios quería, pero este hombre, él es desconfiado, le decía, o más bien no era obediente a la voz de Dios. Por eso es importante, porque hay consecuencias, porque a este hombre, ¿qué lo hicieron primeramente? Lo meten a la cárcel, de acuerdo al versículo 32.
o más bien aquí, ¿no? En este versículo 34 dice, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Y eso tiene que ver con nosotros, porque si nosotros no somos obedientes a lo que Dios nos pide, llegará un momento en que Dios nos va a meter a la cárcel. Fíjense, hermano, que durante el éxodo de los hijos de Israel, ellos se preparaban para el día de reposo. ¿Qué hacían? Por ejemplo, los que venían en el desierto recolectaban una doble porción del maná el sexto día para tener suficiente alimento para el reposo del séptimo día. ¿Se acuerdan que les dije que el maná era como una semilla, algo, y eso se podía hacer cocinar de muchas maneras, ¿no? O sea, no era algo aburrido. Entonces, pero por eso que el día sexto ellos tenían que recolectar una doble porción para tener alimento suficiente en el día de reposo, que es el séptimo día, que era el sábado o el Shabbat. Y fíjense que en ese día, de acuerdo a la ley que Dios le dio a Moisés, ellos no les era permitido asar, hervir, ni preparar alimentos en ninguna otra forma. Y entonces este hombre, ¿qué estaba haciendo? Juntando leña, seguramente para asar su carne o para cocer el maná, no sé qué estaba haciendo, o no sé para qué lo quería, pero algo quería hacer. Entonces él estaba desobedeciendo lo que Dios, el mandato de Dios. Pero no quedó ahí en la cárcel, porque los versículos 35 al 36 dice, y Jehová dijo a Moisés, y no es Moisés ni es el pueblo, sino Jehová, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Y de qué manera lo tenía que morir? Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. O sea, miren cómo era allá, pues. Por eso les digo que si nos hubiera tocado estar allá, no sé qué hubiéramos sido, de los que apedrean o como el que murió aquí apedreado, ¿no? Y esa es la parte negativa de esta jornada de risa. Dios mata a la persona que no lo respeta a Él, porque prefiere usar el tiempo que le corresponde al Señor para sus ocupaciones o quehaceres. Por eso, escuchemos a Dios. Dios hoy está diciendo, entrégame un tiempo. Y la verdad es que no cumplimos ni las 24 horas ni las 12 horas. Solamente Dios en esta iglesia, nosotros tenemos como 5 horas, máximo 5 horas. Y nosotros tenemos que ser fieles en eso, pues, y ser obedientes, porque, hermano, si nosotros no somos obedientes, no crea que en el Nuevo Testamento no hay consecuencias, hay consecuencias. Mire lo que dice Hebreos 10, 25 al 31, y está bajo el contexto de lo que estamos hablando. Hebreos 10, 25 al 31. Escuchen bien lo que dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Versículo 26. Porque si pecaremos, ¿por qué está pegado este versículo 26 al 25? Es porque si dejamos de reunirnos, dejamos de congregarnos, se hace una costumbre, entonces pecamos. Porque si pecamos voluntariamente, porque aquí ya no es, Dios nos da la libertad, nos da la oportunidad, les dije, no nos obliga. Por eso debe ser de nuestra voluntad. Amén. Nuestras reuniones de iglesia, ¿cómo deben ser? Voluntariamente. Voluntariamente. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere ¿qué? Irremisiblemente. Es lo que pasó con el hombre. De ahí de Números 15, 32, ¿no? Versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Está hablando fuerte, ¿no? O sea, el dejar de congregarnos es estar pisoteando al Hijo de Dios. Y dice, y si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A este hombre lo meten en la cárcel y lo matan. Es lo que puede pasar con nosotros si no tenemos cuidado. Pero gracias a Dios, hermano, porque aunque nos morimos físicamente, pero Él nos da, como hemos enseñado, ¿no? El lloro, el crujir de dientes, las tinieblas de afuera. Porque dice que irrevocable es el don de Dios, son los dones de Dios. O sea que una vez dice que nos salvó, Él nos va a salvar, pero si no nos prestamos, si no nos entregamos voluntariamente, si no somos obedientes a lo que Él nos está pidiendo, pero es voluntario, pues no, la obediencia que Él nos pide no es por obligación, es voluntaria. Que lo hagamos, hermano, que busquemos a Dios voluntariamente, sin que nos fuercen, sin que nos digan, sin que nos obliguen. Entonces, vemos aquí, hermano, que lo que es la primera parte del significado de la palabra risa es ruina. Esa es nuestra ruina. Y es lo que le pasó a este pobre hombre. Quedó como señal del juicio de Dios a la incredulidad, a la falta de confianza y descanso en Dios. Quedó muerto. O él dice, Dios está diciendo en esta hora, no hagas nada, deja que yo. Lo único que Él quiere es de que nosotros, hermano, lo conozcamos y creer que Él está trabajando. Mire, Él está trabajando en su vida. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestras vidas, Él está obrando, Él está trabajando. Él está trabajando en nuestro matrimonio. Él está trabajando en sus hijos. Él está trabajando en sus padres que no quieren nada con Dios. Él está trabajando. Solamente seamos obedientes, descansemos en Él. Pero ¿cómo se descansa? Buscándolo, teniendo esa relación como Moisés lo tenía. Una aclaración sobre el día de reposo, porque ahora ese día de reposo, como ellos lo hacían, no, para nosotros no es literal. Dice Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue. Ahora ya no tenemos que juzgar de la manera del Antiguo Testamento. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí el reposo equivale al sábado. Tenemos que tener bien claro este asunto del sábado porque algunos grupos quieren imponer la enseñanza de que se tiene que guardar literalmente. Y usan versículos fuera de contexto para decir que se tiene que guardar. Pero tenemos que conocer este asunto para no ser legalistas. Dice el versículo 17, ahí mismo. Todo lo cual es sombra. ¿Qué cosa es sombra? Comida, bebida, luna nueva, fiestas, día de reposo es ¿qué? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oigan bien, una respuesta que les puede ayudar a ustedes porque de repente van a venir con nosotros los judaizantes, los mesiánicos, los adventistas, todos esos grupos que guardan el sábado y van a decir es que necesita usted guardar el sábado. Si le dicen a usted es que usted tiene que guardar el sábado y nosotros tenemos que decir el sábado, el día de reposo, solo es sombra de una realidad. Mi reposo es Cristo. Pero que realmente lo estemos experimentando, pues. Amén. Amén. ¿Me explico? Entonces, pero recuerden que esto se requiere para que nosotros maduremos, crezcamos. Dice Isaías 28, 9 al 12. Isaías 28, 9 al 12. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Aquí explica cuál es el reposo. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. No es un sábado literal, no es un descanso físico, sino que es que cuando vemos los problemas, enfermedades, situaciones y todo eso, afanes aún, los afanes, las preocupaciones, las ansiedades, digamos, yo confío en Él. Él sabe lo que está haciendo. Ese es el reposo, pues. ¿Quién necesita reposo? El que está cansado. ¿Quién necesita refrigerio? El que está cansado. Pero nosotros no le creemos. Eso es lo que Dios, por eso Dios en ese tiempo está diciendo, crean, hombres de poca fe, crean, porque Dios está diciendo que Él es todo para nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No le creemos, igual que el pueblo de Israel. Por eso Él se enoja con nosotros. Dios nos quiere dar un reposo, porque después de decirnos que sí podemos poseer la tierra por los sacrificios de Cristo, las ofrendas que ya vimos, y aún sigue diciendo que sí podemos entrar, aunque Él juró que nunca entraríamos. Pero ¿cómo se entra? Reposando, descansando, para que Él haga todas las cosas por nosotros y que nosotros ya no lo hagamos, porque hemos intentado. ¿Cuántas veces hemos intentado nosotros personalmente e individualmente cambiar nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestra conducta? Y decimos, ahora voy a cambiar, y aún nuestro matrimonio con los hijos, ¿no? Todo, ahora va a mejorar, ahora, y no lo hemos logrado. No se ha logrado nada porque no podemos. ¿Quién es el único que puede darnos refrigerio, descanso? Cristo, porque Él es nuestro descanso. Por eso cuando esté la situación, en vez de quejarnos, porque el pueblo se quejaba, decían, no hay agua, no hay comida, no hay carne, y se quejaban y decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y es cuando Dios se enoja, porque dice, entonces, ¿para qué estoy yo? Él, hermano, se enoja mucho, se irrita. Eso, cuando nosotros no le creemos, eso lo irrita a Él. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque estamos trabajados y cargados, y entonces dice Él, ven a mí, vengan a mí, venid a mí, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces no podemos salirnos de Él, siempre caminar a la par de Él. Y dice, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque nuestra alma, hermano, por eso nos viene la ansiedad, el afán, las preocupaciones, el estrés, todo eso porque lo queremos resolver. Aún en nuestros trabajos seculares no ponemos nuestra confianza en Dios, pensamos que por nosotros las cosas salen, las cosas se desarrollan, y no, tenemos que aprender que el que da gracia, el que es nuestra habilidad, el que es nuestro talento para desarrollar las cosas, es Cristo Jesús. Amén, es lo que Él quiere. Veamos la parte positiva de lo que es risa, porque ya vimos la negativa, ruina. Si no confiamos en Él, si no somos obedientes, hay ruina para nosotros. Pero vamos a ver la parte positiva, Números 15, 37 al 41. Números 15, 37 al 41. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja los bordes de un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra,
Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Dice que, porque se acuerdan que el segundo significado de la palabra risa es gotas de rocío. ¿Y estas gotas de dónde vienen? Del cielo. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Dios quiere que nosotros descansemos en Cristo, en esta caminata, viendo siempre hacia arriba. ¿Por qué creen que el cielo es azul? Si usted entiende la Biblia, Dios quiere que vea el cielo azul para que se acuerde que ahí está Dios. Es lo que significa. Vamos a poner la imagen, Emily, por favor. Fíjense cómo se vestían o cómo se visten los judíos o los israelitas. Ese es el vestido, ese es un vestido, sí, como un vestido, algo que ellos se tapan. Y tiene color azul, ¿sí notan? Y estos cordones también es azul. Eso los cuelga acá y ellos se ponen y se cuelgan. Entonces notemos que el Señor quería que su pueblo se pusiera una franja azul, el color del cielo, para que no esté pensando solo en las cosas de la tierra, es lo que está diciendo. Pero ahora no estoy poniendo esta imagen para que usted se vaya ahora a ordenar, ¿no? Y no, porque hay grupos que le venden todo eso, eso es un negocio. Le venden y usted va a tener o comprar su bandera de Israel y poner, no, nada es literal para nosotros, es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? No quiero que ninguno vaya a comprar o poner una franja, hermano, ya traje, no, es espiritual. Vamos a ver qué quiere decir eso, qué significa eso. Quiere decir que cuando se sentían tentados a mirar otras cosas, encontraron el azul, porque cuando usted viene problemas, hay situaciones y en vez de caminar con la frente en alto, siempre uno se agacha la vista. Entonces Dios dice, bueno, como hacen eso, les voy a dar esta señal. Cada vez que ustedes son tentados a mirar otras cosas, ahí va a estar el azul. Y es para que vean arriba. Usted se acuerda del azul y puede ver arriba, al cielo. Porque allá arriba hay un Dios. Tenemos un Dios. Entonces cuando ellos veían ese color, el borde azul, veían lo azul, el color azul, entonces se acordaban del cielo, de lo celestial, de lo espiritual, de lo eterno, de lo sublime. Y ahí se daban cuenta que no estaban solos. No estaban aquí y allá en sus cosas afanados. Cada vez que bajaban la vista, porque bajar la vista es enfocarnos en las cosas terrenales, afanarnos, preocuparnos por las cosas terrenales. Y esa franja azul les decía, vuelvan a levantar su mirada. Porque, ¿qué era no mirar para arriba? Era mirar al propio corazón, o sea, porque si usted no miraba arriba, eso es, lo que está diciendo es poner la vista abajo, la mira abajo, es mirar nuestro corazón y seguir nuestros propios ojos. Pero eso es del mundo, es lo que hace la gente. ¿Por qué Dios no nos comparó con un puerquito? No nos comparó con un perrito, nos comparó con una oveja, con águilas. ¿Cuándo usted ha visto a un puerquito mirar hacia arriba? Siempre abajo. Nosotros no somos puerquitos. Este mundo es andar, seguir el corazón de los ojos y los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice el apóstol. Y aquí dice, no miréis en pos de vuestro corazón. Hermano, nuestro corazón es engañoso.
Dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Por eso no debemos de guiarnos en nuestro corazón. A veces decimos que se acaba el amor, pero yo les digo, ¿qué amor es ese que usted dice que se acaba? Puede ser que se acabe el amor por la pareja, por los hijos, por los hermanos de la iglesia. Pero ¿qué amor me está diciendo? Porque el amor de Dios dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. No se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor verdadero. Entonces, hermano, nuestro corazón dice de repente es que ya no sientes nada. No es tu sentimiento, es lo que crees. Es por eso que nosotros, como nuestro corazón es malo, no hay que confiar en nuestro corazón, ni de nuestros ojos. Vamos a leer otro pasaje en el Nuevo Testamento, que es en Colosenses 3, del 1 al 4, que equivale precisamente a este asunto de la franja azul en el borde del vestido, para levantar la vista constantemente. Cada vez que nos acordemos, miremos para arriba. Sí hay un Dios y es nuestro Dios. Él no quiere ser solo Dios, Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser Dios para nosotros como lo fue para Israel. Hermano, esto que estoy diciendo es algo que Dios nos quiere dar. En alguna ocasión podemos ver que para Israel es literal, tenían que poner su vestido, el borde, la franja azul. Pero para nosotros del Nuevo Testamento, es verdad que Dios está en el cielo y Él está en nuestro espíritu. Pero a veces se nos olvida. ¿Y sabe qué hace Dios tan bueno, tan misericordioso? Porque cuando está soleado, ¿eh? Pero cuando usted, hermano, o dónde podemos ver lo azul, lo más grande del color azul, que no el cielo. Cuando está todo despejado, usted lo primero cuando alza sus ojos a ver todo azul. El mar, cuando el mar es inmenso, grande, ¿qué color es? Azul. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Lo que está diciendo es de que Él está con nosotros. Él es Dios, pero Él no solamente quiere ser Dios, Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser Dios para nosotros como lo fue para Israel, pero ahora nosotros tenemos la bendición de que Él mora en nuestro espíritu. Está bien, o sea, no podemos negar la existencia de un Dios. Por eso le digo que cuando los días que no está nublado, usted lo primero que ve es lo azul. Lo azul. ¿Tiene problemas? Vayamos a ver lo azul. Aquí no tenemos el mar cerquita, pero el mar azul, no. O sea, es para que entendamos, hermano, que Dios está con nosotros. Por eso dice, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Miren, 2 veces dice, buscad, dice, las cosas de arriba. Y luego el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, la parte positiva es de que Dios está con nosotros. Es verdad que su mandamiento nos mata. Su mandamiento, así como el hombre que no guardó el día de reposo, sino que fue a recoger leña, murió apedreado. Pero también Dios dice, ¿saben qué? Pero yo estoy con ustedes. Es verdad que en mi ira juré que ustedes no van a entrar. Pero ahora yo con esto le estoy diciendo, con risa, con esta jornada le estoy diciendo que yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe qué? No le creemos a Él.
No le creemos, hermano, nos cuesta creer. Y es por eso que tenemos que orar, Señor. Los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aún el propio Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y cuando llegó el momento, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo abandonó a su maestro. Pero Dios es tan bueno porque lo buscó a él nuevamente. Fue al que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ya cuando lee las epístolas de Pedro, dice que él habla de fe, de la preciosa fe, de la preciosísima fe. Él entendió lo que es creer en Dios, lo que es confiar en Dios. Y es lo que no hay en la iglesia en este tiempo, hermanos. Estás pasando por una situación difícil, confiemos en Dios. Tú no puedes arreglarlo, no vas a poder. ¿Quién sí puede dar solución a las cosas que estamos viviendo? Solamente Dios. Pero Él quiere que lo busquemos. Él está esperando. Nuestro corazón escucha. Nada más que a veces no ponemos atención y nuestro corazón dice, el Señor quiere hablar contigo. El Señor te busca. Dios quiere bendecirte y nosotros no queremos escucharlo. No somos obedientes a su voz. Dios le dijo al hombre, ¿saben qué? El día de reposo no hagan nada. Descansen. ¿Y qué estaba haciendo? Recogiendo leña. Cuando Dios dice, hermano, que descansemos, descansemos. Escuchemos al Señor. Él nos quiere bendecir. Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Hace un tiempo, hermano Carrillo, él decía que caminemos con la cabeza metida al cielo. O sea, es una metáfora, pues, porque imagínense, hermano, no alcanzamos. Pero dice Dios que sí podemos. Porque dice, busquemos las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Miren lo que está diciendo. Porque si buscas lo terrenal, va a ser tu ruina. Si solamente vivimos para esta tierra, va a ser nuestra ruina. Pero Dios, hermano, nos está dando una oportunidad en risa para que le creamos. Él es nuestro Dios. Es el Dios nuestro. Amén. Entonces, creámosle al Señor. Creamos. Y eso no es de que, Señor, quiero creer, no. Búscalo y Él te da fe. Escúchalo, Él te da fe. Porque el oír la palabra, viene la fe. ¿No? Entonces Él quiere tener esa comunión con nosotros. Vamos a orar. No sé si usted captó algo aquí, pero yo creo que tenemos que pedirle perdón y decirle, Señor, perdona nuestra falta de fe. Es por eso que cuando oramos por los que están en problemas, que están enfermos, que están en persecución, oramos, Señor, que no le falte la fe, porque es lo primero que pasa con nosotros. Y nos quejamos y dudamos de Dios y decimos y creemos que no podemos. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas estas dos partes de la moneda. Perdónanos, Padre, porque es verdad, Señor, no somos obedientes, no te creemos, no confiamos en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos ser de fe como tú lo eres. Señor, creemos en ti, Señor. Lo confesamos en esta hora, creemos en ti, confiamos en ti, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tú nos das esta parte positiva, Señor, de creer, Señor, de poner nuestra mira en las cosas de arriba, en buscar las cosas de arriba. Y aún nos has dado un cielo azul, un mar azul, para que nos acordemos de que tú estás.
no solamente en los cielos, sino que estás en nosotros, que eres el Dios que se encarnó, que eres el Dios que caminó en esta tierra, Señor, y que murió y que fue crucificado y que murió y que fue resucitado. Te tenemos a ti. Perdona, Señor, porque te descuidamos mucho. Ayúdanos a atender a las reuniones de la iglesia, Señor. Padre, porque aquí es donde tú envías la bendición y la vida eterna. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.